Hermanos y amigos, el mundo de hoy tiene tantos conflictos. Muchos de ellos están relacionados con lo que decimos, con esa capacidad que tenemos de manejar nuestras palabras. Escuchen lo que dice el apóstol Santiago en su carta, específicamente en el capítulo 3, a partir del versículo 3. A los caballos se le ponen freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo el cuerpo. Y fíjense en los barcos, aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Qué curiosa la comparación que comienza haciendo el apóstol. Primero usa la figura de los caballos. ¿Conocemos tal vez algún animal con el ímpetu del caballo? La manera veloz en que se maneja, la manera rápida en que suele correr e incluso la manera tan difícil de controlar en que se comportan los caballos. Pero el jinete, según establece Santiago, con tan solo una pequeña pieza que se coloca en su boca, puede dominarlo. Y fíjense también en la otra figura que utiliza él, los barcos. Y estamos hablando de barcos, los barcos que existían en el tiempo de Santiago, barcos enormes que no contaban con la tecnología que contamos en el día de hoy. Pero dice el apóstol, estos barcos con un timón muy pequeño se pueden dominar. Y luego dice él, así es la lengua. Evidentemente, el mensaje que quiere llevar Santiago está estrechamente relacionado con ese miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, que como establece él, así es la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. ¿Cuántas cosas que algunas personas tal vez debieron callar y por no callarlo surgieron tantos problemas? ¿Cuántas respuestas debimos callar en algún momento? ¿O cuántas cosas debimos decir en un momento determinado de alguna manera distinta a la que llegamos a decirlo? Santiago lo dice con bastante claridad. Como los caballos se controlan con una pieza muy sencilla en la boca y los grandes barcos se controlan con un pequeño timón, incluso el piloto los puede llevar a donde quiere. Dice él, de esa misma manera es la lengua. Y dice que es muy pequeña y se jacta de grandes cosas. Ciertamente, nuestras lenguas nosotros vemos que es tan pequeña y provoca tantas cosas que pueden ser buenas o pueden ser malas. Depende de qué tipo de piloto seamos nosotros de nuestra propia lengua. Y escuchen esta figura que también tiene él en el versículo 5. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Es decir, miren qué grandes problemas se pueden crear con un miembro tan pequeño como es la lengua. Y dice el versículo 6, y la lengua es fuego, y ciertamente lo es. La lengua es fuego, dice él. Es un mundo de maldad. Qué triste que hay que decir que Santiago tiene razón y pareciera como si él fuera de este tiempo, porque solo basta con que miremos las redes, cómo se utiliza la lengua de la gente para destruir a otros y cómo en los grupos, incluso cristianos, a veces se ponen a correr rumores y sin ni siquiera investigar si se está diciendo la verdad, inmediatamente se le da cabida y se comparten esos rumores que a veces terminan en ruptura de relaciones y muchas veces, en el peor de los casos, hasta terminan desinformando personas y hasta con la muerte de algunos. Por eso él dice, qué grandes fuegos se pueden incendiar con tan pequeña cosa. Y es lo mismo que nosotros vemos que se hace cada día con la lengua.
¿Y sabe qué es lo más triste? Que Santiago está hablando a cristianos, a hombres y mujeres que ya han conocido a Dios. Lo que quiere decir que el problema de la lengua no comenzó ayer, no comenzó hoy, no comenzó en nuestras iglesias. El problema de la lengua es tan viejo como lo es el ser humano mismo. Por ello encontramos en esta carta tan antigua que ya el apóstol está tratando de ilustrar, de orientar a los hermanos para que tengan cuidado cómo proceden con sus palabras, con su lengua. Fíjese que dice el versículo 7, la gente puede domesticar, y en efecto han domesticado a toda clase de bestias, de aves, de serpientes y animales marinos. Y el 8, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esto es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Qué gran verdad dice el apóstol aquí. La gente ha podido dominar toda suerte de animales. Y dice, pero la lengua continúa siendo indómita, no se ha podido domar. Y hay que reconocer que tal vez uno de los miembros de nuestro cuerpo que más tarde se somete a la voluntad de Dios, a la disciplina cristiana, es nuestra lengua. Pareciera ser que cuesta más trabajo domesticar nuestra lengua que domesticar todo el resto del cuerpo. Y como dice Santiago, logramos domesticar grandes animales, grandes fieras, pero la pequeña lengua continúa indómita, dice el apóstol. Fíjese que dice, es un mal indómito. Qué triste que a la lengua haya que llamarle mal, cuando podría llamársele bendición, porque podría ser instrumento de Dios, instrumento para el bien, instrumento para bendecir y no instrumento para destruir a los que nos rodean. Dice, él es un mal indómito y dice que rebosa de veneno mortal, que rebosa de veneno mortal. Por eso incluso la gente que no conoce a Dios ha llegado a decir, si un día te toca hablar, procura que tus palabras sean dulces para cuando tengas que tragártelas. Es decir, que cuando uses tu lengua para decir palabras, procura que esas palabras no tengan veneno para que un día no te envenenes tú mismo con tus propias palabras. Y dice el versículo siguiente, el 9, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Es decir, se vuelve a poner de manifiesto aquí que no logramos controlar la lengua. ¿Cómo es posible que con la misma lengua que estemos bendiciendo a Dios, con esa misma lengua nos destruimos a nosotros, que plantea Santiago, que somos criatura de ese Dios y Padre que estamos bendiciendo en nuestras congregaciones, en nuestros cultos? Hablamos del que nos es diferente. Hablamos contra aquel con el que no compartimos las mismas ideas. Hablamos de aquel que tal vez no ha tenido las mismas oportunidades académicas que he tenido yo. Hablamos de aquel que no ha tenido los mismos logros intelectuales que yo he alcanzado. Por eso dice Santiago, con la misma lengua que bendicen al Dios y Padre, con esa misma lengua destruyen a los seres humanos que son sus criaturas. Por eso, cuando nos llegue esa oportunidad de destruir a nuestros hermanos, sería pertinente que nos preguntemos si ciertamente vale la pena utilizar ese instrumento para destruir a nuestros semejantes, y todavía más, si es justo destruir a nuestros semejantes con la misma lengua que usamos tal vez minutos antes para alabar al que decimos que es nuestro Dios. Y Santiago dice también, de la misma boca salen bendiciones
y maldiciones. Y exclama, hermanos míos, esto no puede seguir así. Hermanos míos, esto no puede seguir así. Qué interesante para nosotros también sería. Y sobre todo ese clamor del apóstol, hermanos míos, esto no puede seguir así. Estoy leyendo el texto en la Nueva Versión Internacional, que me parece sumamente apropiada para lo que estamos leyendo, porque esta exclamación de Santiago en esta versión es tan clara y a la vez como preocupante, porque pareciera como que nos estuviera diciendo a los cristianos de hoy, hermanos míos, esto no puede seguir siendo así. O sea, tienen que buscar la manera de cambiar su proceder respecto al uso de ese órgano tan importante que Dios le ha dado. Y luego formula él una serie de preguntas interesantes. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y amarga? Y dice, no es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas o que la vid dé higos, ni tampoco puede dar alguna fuente agua salada y agua dulce. Mis hermanos y amigos, el mensaje de Santiago es muy claro para este tiempo. Cuando la gente por todo destruye a su compañero, por todo destruye al que está al lado, porque hemos llegado a creer que el que está a mi lado no es mi compañero, sino mi rival. Y yo entonces, como soy experto en el uso de la lengua, empleo ese recurso para destruir a aquellos que están a mi lado. Santiago nos invita a pensar cómo se controla el caballo con un instrumento pequeño en la boca, cómo se suele controlar los barcos grandes con un timón muy pequeño y cómo se suele todavía controlar y domesticar todo tipo de animal. Miremos también nosotros nuestras propias lenguas y procuremos que esas lenguas sean domesticadas para que en vez de ser utilizada para el mal, sean utilizadas cual instrumento para engrandecer el reino de Dios en donde nos toque estar.